Dios les bendiga, continuamos en este curso de Introducción a la Filosofía. En esta ocasión vamos a hablar en torno al tema de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad la podemos definir de diferentes maneras, dependiendo la escuela de pensamiento o la estructura filosófica que tengamos. Por ejemplo, vamos a explorar a lo largo de esta clase todas estas definiciones de la verdad. La verdad por evidencia, la verdad por correspondencia, la verdad hermenéutica, la verdad pragmática, la verdad por coherencia y al final vamos a concluir respecto de la concepción bíblica de la verdad y cómo encaja con el resto de los paradigmas filosóficos, ¿ok? Bueno, la primera es la verdad por evidencia, que es la verdad evidente. Es la verdad científica, es la verdad que propone una hipótesis, una experimentación y una comprobación. Es la verdad que después de la experiencia y después de probadas consistencias con una hipótesis, es evidente, sin lugar a dudas, que es así. De manera que nosotros conocemos esta verdad, no nosotros en el sentido, nosotros los cristianos, porque muchas veces se cree que la ciencia y la fe de alguna forma entran en conflicto y no es así, no es así. Eso es un tema aparte, pero de las conceptualizaciones de la verdad, quienes somos sinceros respecto al tema científico, hemos de confesar que la verdad científica, aunque haya tenido pruebas, experimentos y comprobaciones, es una verdad temporalmente aceptada. Un científico que no admite que las verdades científicas son temporalmente aceptadas tiene tanta fe como un creyente. ¿Por qué? A la derecha podemos observar uno de los muchos ejemplos que tenemos de la ciencia en las cuales conforme fue avanzando el conocimiento científico fueron cambiando los paradigmas de pensamiento al respecto. Al inicio vemos el modelo atómico de Dalton, que es una masa indivisible, el átomo, 1803. Después llega Thomson y dice el átomo sí es indivisible, es una masa indivisible, pero tiene cargas positivas y cargas negativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer modelo que propuso Dalton no era del todo acertado, necesitaba más información. Después llega Rutherford en 1911 y dice, sí, el átomo es todo lo que dijeron antes, pero tiene un núcleo en el centro donde se concentra la mayor cantidad de masa del átomo. ¿Qué quiere decir? Que Rutherford le agrega cosas a lo que al inicio se había modelado en el átomo. Quiere decir que la primer propuesta científica no satisfacía del todo la explicación de la realidad. Después llega Bohr y dice, sí, todo lo que ustedes dicen tiene cargas positivas, tiene cargas negativas, tiene un núcleo donde se concentra la mayor cantidad de masa, pero también tiene niveles de energía donde estas cargas negativas circulan. Y después llega en 1926 el modelo de Schrödinger y dice, es una nube de electrones, una nebulosa de electrones alrededor del núcleo. Y vemos cómo el paradigma va cambiando. Conforme va avanzando la ciencia, la verdad que se había admitido previamente no es del todo verdadera. ¿Me explico? Conforme va avanzando la ciencia, la verdad temporalmente aceptada es, digamos que, sustituida por una nueva verdad temporalmente aceptada, que después va a ser sustituida por una nueva verdad temporalmente aceptada. De manera que lo que ahora conocemos científicamente del mundo es lo que conocemos hasta ahora. Conforme avancemos en la ciencia, vamos a descubrir cosas nuevas y vamos a descreer y desmentir algunas de las cosas que la ciencia comprobó por sí misma. De manera que la verdad por evidencia, que algunos podrían decir, es la más infalible, es la mejor definición de la verdad. No es la mejor definición de la verdad. Es una verdad temporalmente probada,
temporalmente aceptada. Y como les digo, cualquier científico que no crea que la verdad científica probada hoy es temporal, tiene más fe en la ciencia de lo que un creyente tiene en Dios. Es la realidad. No se cree en Dios porque haya evidencia comprobada de Él, como se esperaría científicamente. Si digamos que la ciencia de alguna forma prueba la existencia de Dios, esta aprobación de Dios sería sujeta de todas las demás limitaciones de la verdad científica, que quiere decir que está limitada y que está sujeta a ser desmentida posteriormente. Y no es así. La ciencia no tiene la autoridad para determinar si Dios existe o no. La ciencia no tiene autoridad sobre Dios para determinar su existencia. Dios no va a estar sujeto a las limitaciones de las verdades científicas, ya que todas ellas son temporalmente aceptadas. De manera que puede ser de alguna forma interesante explorar los descubrimientos científicos en torno a la arqueología, en torno a la Biblia, en torno a lo que se dice de Dios en las Escrituras, en torno a pruebas científicas, astronómicas del origen del universo, que de alguna forma puedan o no aportar algo a la discusión sobre Dios, pero no se esperaría una respuesta científica respecto a si Dios existe o no, porque, insisto, Dios trasciende las verdades científicas y la evidencia científica. Ahora, vamos a continuar, discutiendo sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad es un objeto? ¿La verdad está en el objeto, o está en el pensamiento? ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo, ok, esta taza que estamos viendo en pantalla, digamos que es una taza real. La verdad, esta taza es verdad. Esto quiere decir que la verdad está en el objeto o está en mi pensamiento. Algunos piensan que la taza es roja, es de cerámica, es pequeña y es verdadera. Algunos piensan que la verdad está en el objeto, como si la verdad fuera una cualidad del objeto. O sea, por ejemplo, unos tenis que en lugar de decir Nike o Nike, dice Mike o Mikey. Uno dice, ok, esos tenis son falsos, esos tenis no son verdaderos. Podría ser que la originalidad del tenis sea una cualidad. ¿Es pirata o es verdadero? ¿Es falso o es verdadero? Pero en un sentido ontológico, algo falso no existe, de manera que algo que existe es verdadero. Algunos creen que la verdad reside en el objeto, como si fuera una cualidad del objeto. Sí, esta taza es roja, es de cerámica, es pequeña y es verdadera, como si la verdad en la taza fuera una cualidad de la taza. Pero algunos piensan, no, la verdad no está en el objeto, está en el pensamiento, está en mi percepción de la taza. Yo la percibo como real, yo la percibo como verdadera. La verdad está en mi mente. Esto tiene que ver con las personas que conciben la verdad como relativa, como subjetiva, como que no existe una verdad, no existe realmente una taza roja pequeña de cerámica, sino que es mi percepción de la realidad. A lo mejor tú la ves verde, a lo mejor tú la ves y parece de madera, y esas son sus verdades, y mi verdad reside no en el objeto, en mi pensamiento. De manera que hay tantas verdades como pensamientos haya. Hay tantas verdades como cabezas existan. Esta es una discusión que, bueno, vamos a explorar más adelante respecto a la verdad hermenéutica y todas estas cosas, pero hay que preguntarnos, ¿por qué la verdad reside en el objeto o reside en el pensamiento? ¿La verdad reside en la realidad que percibimos o reside en nuestra percepción de la realidad? Entonces, esta es una pregunta que resuelve Aristóteles y que de hecho cambia el paradigma. Aristóteles define la verdad como
es la llamada verdad por correspondencia. Aristóteles la define como la verdad es decir de lo que es, y decir de lo que no es, que no es. Muchas veces la filosofía suena así, suena a frases obvias, a frases sin sentido, pero detrás de esto que se dice hay una profundidad de pensamiento increíble. Decir de lo que es y decir de lo que no es, que no es. ¿Qué quiere decir? Que corresponde lo que estoy diciendo con lo que es en la realidad. ¿Qué es la verdad por correspondencia? Aristóteles dice, cuando la realidad encaja o es idéntica a mi percepción de la realidad, a lo que yo pienso de la realidad, y cuando lo articulo en el lenguaje y lo que digo corresponde a lo que pienso y lo que pienso corresponde a lo que es, entonces es cuando se da la verdad. Ahora, esta definición aristotélica, que en primera instancia es revolucionaria, porque quita la verdad del objeto y la quita de la mente subjetiva y la coloca en lo que se dice, genera dos problemas fundamentales. Es que ¿cómo vamos a poder nosotros percibir completamente la realidad? Que no es siempre la realidad mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de conocer. Que no hay todo un espectro lumínico que el ojo humano puede ver y un espectro que no puede ver. Que no el perro puede distinguir entre miles de olores mucho más agudos de lo que la nariz humana puede. Que no el murciélago puede entender el mundo a través de un radar, de un sonar, y percibe el mundo de manera distinta de nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a percibir la realidad completa? Nuestros sentidos son la limitación que tenemos, nuestra posibilidad para conocer la realidad, pero también la limitación que tenemos. O sea, hay muchas cosas en la realidad que se escapan a nuestros sentidos. De manera que, como dice, lo coloqué aquí en una frase de Hamlet, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que han sido soñadas en tu filosofía. De manera que la realidad excede nuestra capacidad para percibirla. Igual, el lenguaje no llena el pensamiento. Podemos pensar, digamos, en la frase te amo. Una persona en la vida, ¿cuántas veces ha dicho te amo? Quizás se lo ha dicho a su papá, a su mamá, a su pareja, a sus hijos. Quizás se lo dijo en algún momento a una expareja. Quizás lo dijo jugando en algún momento. Y en muchas situaciones y en muchas connotaciones. Quizás lo escribió en un mensaje de texto. Quizás lo escribió en alguna página de internet o en algún libro o en una nota. De manera que ese te amo fue dicho muchas veces y de muchas maneras. Y nosotros preguntamos, siempre que se dijo eso, ¿siempre se sintió exactamente lo mismo? El mismo te amo que le decimos a nuestros hijos es el mismo te amo que le decimos a nuestra pareja. El mismo te amo que le decimos al cachorrito, al perrito, es el mismo te amo que le decimos a una persona. Siempre que decimos te amo, sentimos lo mismo. ¿Qué no es el lenguaje una limitación de lo que sentimos? Que no lo que sentimos excede al lenguaje que articulamos para decir lo que pensamos. De manera que este es otro problema que ocurre con el modelo aristotélico. La realidad excede nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento excede a nuestro lenguaje. De manera que los escépticos dicen, seguramente hay una verdad, pero no puede ser conocida. Es lo que dicen los escépticos. Tampoco hay que ser tan animadversos con la teoría aristotélica. Si bien
Es cierto que el lenguaje no termina de llenar lo que el pensamiento es y el pensamiento tampoco termina de describir lo que la realidad es, sí se corresponden de alguna forma. Lo que digo tiene que ver con lo que estoy pensando, o de alguna forma describe o llena lo que estoy pensando. Quizás no completamente, pero hay una correspondencia. Igual lo que pienso tiene que ver con mi percepción de la realidad. Que no percibo toda la realidad es verdad, pero percibo algo de la realidad. Mi percepción corresponde a la realidad de alguna manera. De alguna forma podemos decir que si bien la teoría aristotélica no es del todo exacta y tiene algunas observaciones que podríamos tener, eh, es una descripción de la realidad, de la verdad, muy acertada, muy acertada. Yo coloqué aquí una especie de símil con lo que es la revelación, que no nuestra teología, la teología bíblica, sistemática que estudiamos, nuestros credos de fe, que no dependen de la revelación. Y que no la revelación siempre va a ser más rica que la interpretación que nosotros podamos tener de ella. Nuestra interpretación, digamos, está limitada, nuestro sistema teológico está limitado por nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Que no siempre la Biblia, la revelación bíblica va a ser siempre más rica de lo que nosotros podamos ver en ella. Ahora, nosotros vemos que hay cosas que no fueron reveladas. Todo el ente de Dios pleno y completo no está revelado en la Biblia. Está revelada las cosas necesarias para nuestra salvación. Está revelado lo que Dios quiso revelarnos. En Deuteronomio 29:29 dice que las cosas que no son reveladas pertenecen solo a Dios. Eso quiere decir que la revelación bíblica tampoco termina de describir a Dios. Aunque, si bien no se completan, no se llenan una a la otra, sí se corresponden. La teología tiene que corresponder a la revelación bíblica y la revelación bíblica corresponde a nuestra idea de Dios. Esto, hermanos, viene siendo lo que es la descripción aristotélica de la verdad, que es una correspondencia. Una correspondencia entre la realidad, nuestra percepción de la realidad y nuestra capacidad para articular nuestra percepción de la realidad. Esta sería la correspondencia. Ya abordamos los problemas que implica esta definición y proporcionamos un distinto modelo adaptado del aristotélico, que es que si bien no se satisface el lenguaje, el pensamiento y el pensamiento de la realidad, sí hay una correspondencia bastante acertada y bastante cercana a lo que debería ser. Ahora bien, la otra definición de la verdad es la verdad hermenéutica. ¿Qué es esta verdad hermenéutica? Ustedes ya han escuchado, ya han aprendido quizás en alguna otra materia del Instituto Bíblico lo que es hermenéutica, y sabemos que la hermenéutica es interpretación. Hemos visto hermenéutica en cuanto a la Biblia, pero la hermenéutica se utiliza en muchos otros aspectos. Se utiliza la hermenéutica para interpretar también textos seculares, interpretar poesía, interpretar cuadros, interpretar arte, interpretar música. La historiografía interpreta la historia. Y en este caso hablamos de interpretar la verdad. En esta definición de la verdad no existe, sino que es una interpretación más. Dice Friedrich Nietzsche, que es el sujeto que aparece ahí en las fotografías, un pensador muy peculiar. Dice él en una de sus frases, la verdad es la mentira más evidente. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es la mentira más evidente. Pensemos, cuál es el objetivo de una mentira? Engañar, hacerse pasar por verdad. Si yo digo una mentira, no es para que sepan que estoy mintiendo, no es para que sepan que estoy tratando de engañar a alguien,
Si uno dice una mentira, es con la intención de que esa mentira pase por verdad y sea creída. De manera que dice Nietzsche, la verdad es la mentira más eficiente. La verdad es una mentira que aún no ha sido descubierta en su carácter fraudulento. Es decir, nuestra percepción de la realidad es una mentira que no hemos acabado de descubrir como mentira. Y dice Nietzsche, toda verdad es una mentira eficiente. De manera que él propone la verdad como relativa. La verdad, ¿se acuerdan de lo que mencionamos de la taza? Si la verdad está en el objeto o la verdad está en la mente que ve el objeto. Bueno, Nietzsche dice, la verdad está en la mente. La verdad está en la percepción de la persona que percibe. De manera que hay tantas verdades como cabezas. Y no se puede decir de que una persona esté equivocada y una persona esté correcta, sino más bien de que cada quien percibe la realidad diferente y cada quien tiene una verdad diferente. Y ambos están en lo correcto en su marco de referencia. Esto es lo que propone Nietzsche y esto quiere decir, si la verdad es relativa, si no hay verdades absolutas, entonces cualquiera puede pensar cualquier cosa sobre cualquier asunto y creer que tiene razón o tener razón. Ahora, pensemos esto. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Se supone, dice Nietzsche que pues lo que nosotros creemos es relativo, es algo muy mío y yo tengo derecho en creer lo que creo y él tiene derecho en creer lo que él cree y cada uno está en su derecho de asumir la verdad que profesa. Ahora, esta verdad relativa implica que no hay verdades absolutas. O sea, decir que toda verdad está en la cabeza de la persona que percibe, quiere decir que no hay una verdad objetiva en el mundo real. Ahora, decir que no hay verdades absolutas es una verdad absoluta. Decir que no hay verdades absolutas es una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir? Cae en una especie de contradicción. O sea, yo podría decir, bueno, eso de que la verdad es relativa es una interpretación relativa tuya. Objetivamente, si hay verdad. Vemos la contradicción. Si alcanzamos a hacer clic con la contradicción. Decir que no hay verdades absolutas es una verdad absoluta. Los sofistas fueron los primeros en no creer a la verdad. Los sofistas fueron personajes de la antigua Grecia contemporáneos a los presocráticos, a Sócrates, a Platón y Aristóteles, que proporcionaban técnicas para hacer pasar la mentira por verdad. Ellos elaboraron todo lo que es la retórica para poder convencer y persuadir con argumentos espurios, no importando si era verdad o era mentira lo que decían. El objetivo era convencer. Esto era obviamente utilizado y muy popular en la política, en la polis griega, en la que mediante debates, mediante diálogos, los políticos se proponían para la democracia. De manera que los sofistas ganaron mucha popularidad en la antigüedad y desarrollaron lo que se llaman sofismas. Sofismas son estas tácticas truculentas, estas tácticas engañosas para hacer pasar la mentira por verdad. De hecho, en la actualidad hay muchos que estudian esto que se conocen como falacias lógicas. Quizás en este curso no alcancemos a platicar mucho de ellas, pero hay falacias lógicas para hacer pasar por verdad la mentira, para hacer pasar por verdadero lo falso. Hay todo un tratado de Arthur Schopenhauer que se llama El arte de tener razón. 33 estratagemas para convencer. Y aborda cada una de estas sofismas o de estas falacias lógicas. Ahora bien,
La verdad hermenéutica sugiere que los hechos no existen, sino que todos son interpretaciones. Ahora bien, nuestra posición bíblica, nuestra percepción de las cosas es que los hechos no se disuelven en el mar de interpretaciones. Es decir, así todo mundo interprete diferente, el hecho no deja de ser lo que es. Así todo mundo diga que este lápiz es verde, este lápiz no va a dejar de ser del color que es. Es decir, no importan las múltiples mareas de interpretaciones, disímiles, antitéticas, contradictorias o dispares de opiniones que puedan haber respecto de este lápiz. O sea, el hecho, la realidad, no se disuelve entre tantas interpretaciones. Podemos decir que toda interpretación humana es defectuosa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vamos a percibir tiene cierto grado de certidumbre y cierto grado de falsedad. Hay posibilidad de que la percepción que yo tengo por verdadera esté equivocada. De manera que toda percepción humana, interpretación humana es defectuosa. El hecho de que la Biblia sea revelada, de que sea una interpretación divina de lo que Dios es de sí mismo, eso hace que la Biblia sea la única interpretación objetiva y verdadera, indubitable de quién es Dios. O sea, porque a lo mejor nosotros podemos tratar de entender a Dios por fuera de la revelación, pero toda interpretación que nosotros podamos tener de Dios o de la realidad es defectuosa. Pero el hecho de que la Biblia no sea producto netamente humano, sino una obra divina, revelada, inspirada por el Espíritu Santo, hace que la Biblia sea una interpretación que Dios hace de sí mismo y nos la entrega, de manera que la revelación bíblica se vuelve la única interpretación objetiva y verdadera. De manera que los hechos no se disuelven en el mar de interpretaciones. Así haya diferentes opiniones al respecto de la Biblia, al respecto de Dios, y cada quien tenga una interpretación diferente. Todas esas interpretaciones no cambian el hecho de que lo que es sea. La verdad pragmática. ¿Qué es la verdad pragmática? El pragmatismo es una corriente filosófica que surge alrededor del siglo XIX, el siglo XX, y tiene que ver con lo que funciona, con la utilidad práctica de las cosas. La verdad pragmática sugiere que lo que funciona es lo que es verdadero. La verdad pragmática abraza la relatividad de la verdad, es decir, que cada quien tiene su propia verdad, lo que mencionamos en la verdad hermenéutica, cada quien tiene su propia verdad. Y el valor determinante de la verdad es la utilidad, es decir, si no me sirve, no es verdad. Pongo un ejemplo. Imagínense que una persona le duele mucho el estómago, se enferma y decide ir al médico. Va con el médico pues le hace exámenes, le receta una medicina, pero la enfermedad no se va, le sigue doliendo el estómago. ¿Qué hace la persona? Pues desesperada por el dolor, va y busca, no sé, a un médico alternativo que le receta esencia de guanábana, esencia de, no sé, yo de plantas medicinales, esencia de una planta medicinal y una crema de no sé qué cosa. Entonces, toma esa poción, ese remedio casero y no le funciona. El dolor sigue ahí. El dolor sigue ahí. ¿Qué dice la persona? Bueno, la persona quizás va con un santero que le hace una limpia, le hace un barrimiento con el huevo y el santero le dice, ¿sabes qué? Tenías ojo, abre el huevo, lo tira y no se le quita el dolor a la persona. Entonces, después la persona escucha a lo mejor un consejo en internet, busca en internet y en internet dice, ¿sabes qué?
eso se quita comiendo licuado de tal. Entonces, de sábila, no sé, un ejemplo. Entonces, la persona desesperada de visitar a uno, a otro y a otro, y se toma ese licuado porque estaba muy desesperada y se la toma, y el mal se le pasa, se empieza a sentir mejor. Para esta persona, si esta persona es una persona pragmática, a él no le va, o a él o a ella no le va a importar si el médico tenía fundamentos científicos para decir lo que estaba diciendo. No le va a importar si hay razones químicas para que el remedio herbolario funcionara o no funcionara. O sea, podrá haber pasado lo que haya pasado, pero lo que le funcionó a él fue el remedio que vio en internet. Entonces, para él, la solución verdadera era la solución del remedio que vio en internet. Entonces, esa es la verdad pragmática. La verdad pragmática no pregunta si la verdad científica está de acuerdo o no, no le importa. Es más, si esta persona hubiera ido con un pastor y le dijera, hermano, por favor, ayúdeme, me duele mucho el estómago, ore por mí, y el pastor ora y Dios le sana, la persona va a decir, es verdad. Lo que me sanó fue la oración del pastor. Para la verdad pragmática, esa es la verdad. La verdad es la que funciona. No importa si hay fundamentos filosóficos, fundamentos científicos, fundamentos experimentales. No importa si 100 personas fueron con el mismo doctor y ese doctor la sanó. Si a él no la pudo sanar, para él no es verdad. Esa es la verdad pragmática. Es relativa porque depende de la experiencia subjetiva de cada sujeto y también hace énfasis en el valor determinante de la utilidad. Si no me sirve, no es verdad. Esa es la verdad pragmática. Ahora bien, esta verdad pragmática, esta concepción pragmática de la verdad, puede parecer sensata para algunos, pero se presta para muchas, digamos que lagunas morales, en el sentido de que, digamos que la verdad bíblica, la verdad revelada, dice en Éxodo 23:8 que no hay que aceptar sobornos, no hay que dar sobornos. La verdad bíblica se pronuncia en contra de los sobornos. ¿Qué sucede? Que quizás a lo mejor el creyente A va por la carretera, un tránsito lo detiene, el creyente A es, digamos, es pastor y tiene que ir a predicar y ya va tarde, va muy tarde y le van a poner una infracción. Tiene a lo mejor deudas que pagar, tiene, digamos, poco dinero para pagarlas y no está para una infracción. No está ni en tiempo para llegar tarde, ni económicamente para solventar una infracción. ¿Qué es lo que dice la verdad bíblica? La verdad bíblica dice, no hay que dar sobornos, no hay que aceptar sobornos. Esa es la verdad bíblica. Pero la verdad pragmática dice lo que te funciona, lo que te es útil. Eso es la verdad. De manera que si dar una ofrenda de amor al tránsito te puede librar de ese problema económico y de ese problema de tiempo y de algunas otras incomodidades que te pueda acarrear el tener que ir al tránsito, etcétera, 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 digamos que esa verdad pragmática se superpone a la verdad bíblica, a la verdad, y tiene apariencia de ser conveniente. Es conveniente. La verdad pragmática siempre es conveniente. Quien es pragmático coloca lo que es conveniente hacer, decir, sobre lo que es correcto. Porque la verdad pragmática, recordemos, es lo que funciona para mis beneficios, para mis intereses, para mis deseos. De manera que hay lagunas morales a la hora de pensar pragmáticamente. De aquí viene también y encaja bastante bien
la frase que se le atribuye a Nicolás Maquiavelo, pero que de hecho nunca mencionó y nunca escribió en ninguno de sus libros: el fin justifica los medios. Es decir, si mi propósito, y uno puede racionalizar, el pastor A puede racionalizar, es que yo tengo que llegar a tiempo para la predicación de la campaña evangelística tal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo que dar esta ofrenda de amor, ofrenda, para poder llegar. Porque el fin es llegar a predicar el evangelio. Pero el medio a través del cual estás cumpliendo el fin es un medio corrupto, es un medio obsceno, es un medio que transgrede la verdad bíblica. De manera que uno tiene que saber que la verdad pragmática, aunque parece ser acertada, es de dudosa moralidad. ¿Ok? Entonces, esa es la verdad pragmática. La definición de la verdad por coherencia. Esa imagen es una imagen quizás muy conocida por todos, lo que es un penal. Piensen un momento, pónganle pausa al video y piensen, ¿qué es un penal? Pónganle pausa ahorita. Ok, muy bien. ¿Pensaron que es un penal? ¿Cómo definirían un penal? Piensen, pónganle pausa al video y piensen, ¿cómo definiría yo un penal? Ok, muy bien. Ahora bien, un penal podemos definirlo como una falta dentro del área, si estamos hablando de las causas que ocasionaron el penal. Quizás un penal es un tiro desde el área al portero, etc. Esa es una definición de que es un penal en cuestión fenomenológica, cómo sucede el penal. En fin, no importa cómo definamos el penal. A lo que voy es que el penal no existe. No sé si me explico. Un penal no existe. ¿Qué es lo que existe? Existe el pasto. Existe un tubo de metal pintado de blanco. Existen 11 jugadores de cada equipo. Pero no existe un penal. Un penal, uno no dice, ayer estaba en la cena familiar y mi tío me hizo un penal. ¿Cómo que te hizo un penal? Uno no dice, oh, ayer estaba en la tele, estaba viendo la tele y que me hacen un penal. ¿Qué es un penal? Un penal solo tiene sentido en el marco teórico del fútbol. Es decir, fuera de la cancha del fútbol o fuera del juego del fútbol, no existen los penales. El penal está diseñado, está pensado, está construido para que tenga sentido dentro del juego del fútbol. El penal se correlaciona con el reglamento, se correlaciona con los tiros libres, se correlaciona con las faltas dentro del área, se correlaciona con el portero, con la posición de los jugadores, se correlaciona con la forma de desempatar un partido de empate, se correlaciona con un montón de cosas dentro del sistema fútbol. Pero fuera del sistema fútbol no existe un penal. De manera que la verdad por coherencia implica que lo que es coherente dentro de un sistema es verdad. Sin importar si existe o no existe, si está dentro del sistema y se correlaciona, si hay coherencia entre ese elemento del sistema con el resto del sistema, entonces lo que se dice ahí es verdad. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esta verdad por correspondencia? Podemos ver esta verdad por coherencia en la legislación, en la ley, en la Constitución. No podemos decir que, digamos, las multas por superar los niveles de velocidad en zona escolar existen. Existen porque las inventamos y porque las colocamos, porque alguien dijo arriba de 30 kilómetros por hora en una zona escolar bajo estas circunstancias, la penalización es de tanto. Existe porque lo inventamos, pero dentro de este marco legal se correlaciona con leyes, con sanciones, con parámetros, con multas, con la ley de tránsito, con códigos, con lo que ustedes quieran. Dentro del sistema legal existe
esa ley, existe esa norma. De manera, y de hecho esta es la razón por la que pues es difícil el que logren o están logrando pelear por ejemplo, la legalización de las drogas, de la marihuana, están peleando por la legalización del aborto en distintos estados de la República, están peleando por la legalización de el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no simplemente se cambia esa parte de la ley y listo? No es tan sencillo. Es porque para cambiar este apartado de la ley, tienen que cambiar el Código Federal, tienen que cambiar las leyes estatales, tiene que haber un precedente legal. Esa ley, ese elemento del sistema se correlaciona con todo el sistema. De manera que para que siga habiendo coherencia en el sistema, tiene que cambiar muchas cosas del sistema. Entonces, es por eso que es complicado que un cambio en la ley se dé así como así. Ahora, esta es la ley la verdad por coherencia. Es verdad todo lo que tiene coherencia dentro del sistema. Ahora, Cristo es coherente con la persona del Padre, con la persona del Espíritu Santo, con la revelación bíblica en general. Pero ahorita nosotros mencionamos que la ley no existe. La ley, digamos que las multas, las sanciones, los códigos, todo salió de nuestra cabeza. A alguien se le ocurrió, alguien lo escribió, alguien lo redactó y alguien lo aceptó y es la forma en la que nos regimos ahorita. Pero la ley, digamos que es producto de nuestra forma de pensar. Igual el fútbol, a alguien se le ocurrió, vamos a hacer un juego con estas reglas y se inventó, no es que el fútbol existiera. En cambio, la persona de Cristo, que es coherente con el Padre, con el Espíritu Santo, con la revelación en general, todo nuestro sistema de fe, digamos que no puede ser un constructo, no es un constructo. Es decir, el que exista coherencia en sistemas construidos denota que en sistemas reales tiene que haber coherencia real. Es decir, hay una coherencia entre la revelación bíblica, eso que es razonable, en cuanto a la persona del Hijo, a la persona del Espíritu Santo, a la persona del Padre, la revelación de Dios. Es coherente la revelación de Dios, pero eso no implica que sea construida. Volvamos a los inicios de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es decir, es un sistema que nos excede a los seres humanos, que nos excede por mucho a los seres humanos y tiene coherencia. Pero es que si hay coherencia en los sistemas que construimos nosotros, con mucha más razón va a haber coherencia en los sistemas reales que nos exceden a nosotros. Ahora bien, nuestra teología sistemática, nuestro sistema de doctrina tiene que ser coherente internamente. Es decir, lo que se ve, lo que se piensa respecto del Hijo, se relaciona con lo que se piensa respecto al Espíritu Santo, con lo que se relaciona respecto a la salvación. Todos los sistemas teológicos están entrelazados unas cosas con otras, de manera que el sistema entero tiene que ser coherente. Cualquier inconsistencia en el sistema falsearía todo el sistema completo. O sea, si digamos que una parte del aspecto que se está estudiando es falso, ¿yo cómo voy a saber si eso es falso o si el sistema entero es falso? De manera que cualquier inconsistencia en un sistema falsearía el sistema completo. Ahora, esta concepción se desliga de la realidad hacia el plano de la construcción. La verdad por coherencia se desliga de la realidad hacia el plano de la construcción. Ahora, brota, todo sistema de doctrina brota, no de nosotros mismos, no de nuestra mente, sino que brota de la revelación bíblica y tiene que ser coherente internamente. Ahora, la revelación bíblica tiene que corresponder, bueno, más bien el sistema de doctrina que nosotros profesemos tiene que corresponder a la revelación bíblica. A la medida que un sistema de doctrina se aleje de la revelación bíblica, no corresponda con la revelación bíblica, por más coherente que sea ese sistema, tiene que ser considerado fraudulento. No sé, por ejemplo,
el sistema teológico de los testigos de Jehová. Quizás hay coherencia dentro del sistema, pero si está lejos de la revelación bíblica, tiene que ser considerado falso, corrupto. Entonces, lo que da certidumbre a un sistema de doctrina es la cercanía, la fidelidad, la correlación con la revelación bíblica de la que procede. ¿Ok? Entonces, esta sería la verdad por coherencia. Ahora, veamos un poquito de la verdad bíblica. Yo tomé la idea aristotélica para hacer una explicación teológica. Y para esto quiero que vayamos. Hay algunas cosas que vamos a ver a lo largo de esta clase que quizás se puedan ver más a profundidad en alguna clase de teología. Pero, por ejemplo, en la cuestión bíblica, dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo asume, dice, yo soy la verdad. Es decir, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y es más, la verdad no está ni en el objeto, la verdad no está en mi razón, la verdad ni siquiera está en lo que digo yo de la realidad. La definición bíblica de la verdad es que la verdad es una persona y la verdad es la persona de Jesucristo que todo lo llena en todo lugar y que sostiene todas las cosas en el universo. Y de esta verdad objetiva se desprende y se sustenta todo lo que es verdadero en este mundo. De manera que tomando prestada la concepción aristotélica de la verdad por correspondencia, yo puedo decir que la realidad espiritual del Padre corresponde idénticamente al verbo de Dios, al pensamiento eterno de Dios, al verbo que siempre ha existido, que siempre existirá, al verbo que era en el principio y que en el principio estaba con Dios y era Dios. Corresponde también a la expresión encarnada del verbo, a la encarnación de Cristo. Y es por eso que Cristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, la forma en la que nosotros podemos tener acceso a la realidad espiritual del Padre es teniendo acceso a la expresión encarnada del verbo, del Hijo. Podemos decir que la verdad de Dios, la verdad del Hijo, corresponde idénticamente y perfectamente con la realidad trascendente del Padre. Ahora bien, esta imagen del Dios invisible es Cristo, es el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Cristo está la verdad absoluta, ontológicamente divina de Dios. Ahora, observando cada una de las teorías de la verdad que estuvimos examinando a lo largo de este video, la verdad por evidencia, si es evidencia científica, etcétera, pero trascendiendo. La propuesta mía de esta diapositiva es que Cristo trasciende todas estas disposiciones de la verdad. Es decir, sí, la verdad por evidencia requiere una evidencia científica, una evidencia que compruebe que algo es. Pero Cristo es la evidencia del Padre. Cristo es la evidencia encarnada, física, del Dios viviente. La verdad por correspondencia implica que tiene que haber una correspondencia con la realidad. Y Cristo corresponde fielmente al Padre que es en la realidad y que todo lo llena. La verdad hermenéutica es una interpretación de la realidad, una interpretación subjetiva, pero Cristo es la única interpretación objetiva y verdadera del Padre, porque quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, de manera que Cristo es la interpretación única, objetiva y verdadera del Padre. La verdad pragmática, la utilidad de la verdad de Cristo trasciende la utilidad terrena, cualquier utilidad que nosotros podamos encontrar en las cosas que hacemos, en las cosas que decidimos. La utilidad de la verdad de Cristo trasciende para vida eterna. La verdad por coherencia, que tiene que tener coherencia un aspecto para que sea verdad dentro de un sistema. Bueno, Cristo como realidad, no como constructo, como realidad, es coherente con toda la revelación. Es coherente. En cuanto a la verdad bíblica, bíblicamente la verdad la definiríamos como la persona real, objetiva y coherente de Cristo Jesús. Cristo es la verdad
en su sentido más puro y elevado. Ahora bien, si admitimos que toda evidencia científica es contingente, que nuestro acceso a la comprensión de la realidad es limitado, nuestras interpretaciones de la realidad están contaminadas por nuestra subjetividad propia de lo humano, entonces tenemos que admitir que somos incapaces de acceder a la verdad por nosotros mismos, ¿no? En cambio, la verdad sí puede venir a nosotros. Y aquí es donde yo digo, el único acceso posible, objetivo a la verdad es mediante una revelación de Dios. Nosotros, queda claro, queda demostrado a lo largo de todo este video que toda verdad demostrada con evidencia es contingente, es temporal. Nuestro acceso a la comprensión del mundo es limitado por nuestros sentidos. Toda interpretación que nosotros podamos tener está contaminada por nuestra subjetividad. Entonces, la única forma en la que nosotros podamos acceder verdaderamente a la verdad es por una revelación sobrenatural de Dios. De manera que nosotros tendríamos que aceptar la Biblia como la única regla infalible de fe y conducta que trasciende todas las cosas, superior a la razón, aunque nunca va a ir en contra de la razón. La verdad, en su sentido bíblico, se describe en griego como aletheia. Aletheia se traduce como aquello que no está oculto o aquello que es evidente, lo que es verdadero. Se le define como el desocultamiento de la verdad, cuando se vuelve evidente lo que antes era oculto. Esto es revelación pura. Bueno, esta fue la clase acerca de la verdad. Si te quedaron algunas dudas, algunas preguntas, no dudes por contactarme, ahí están mis redes. Espero haber sido de mucha bendición. El Señor te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.